La importancia del derecho de las asambleas societarias no solamente radica en los temas que se deben tratar y cuya competencia está establecida en los 234 y 235 de la Ley General de Sociedades, entre ellos temas de gestión, aprobación de balances, designación de autoridades, modificación del estatuto social, fusiones, decisiones, etcétera, sino fundamentalmente el mecanismo que la ley norma a los efectos de la convocatoria. Esto es muy importante porque en general los accionistas disconformes con la gestión analizan muy detalladamente la forma de convocatoria, las reglas que se emplearon y la dinámica a los efectos de poder eventualmente impugnar la decisión asamblearia. Entonces, en general, en la asamblea, se convoca por el directorio. Es el directorio el que realiza una reunión de directorios y procede a convocar a asamblea esa situación. Para hacerlo, por supuesto, tiene que publicarse en el diario de amplia circulación, que es el boletín oficial, durante 5 días y con no más de 10 días de anticipación ni más de 30. Entonces, esa publicación de 5 días debe realizarse en el boletín oficial con 10 días de anticipación a la realización de la asamblea y no más de 30 días a esos efectos. Si se tratara de una sociedad que tiene, está incluida en el artículo 299 por una cuestión de capital social, porque es mayor a lo que establece la normativa, o porque desarrolla actividad pública o servicios públicos, o porque está controlada con la cotización, se debe realizar la publicación en un diario de amplia circulación en la red pública. Entonces, ese edicto, debe publicarse además en un diario de amplia circulación. Si la asamblea fuera a ser unánime, esto significa que donde van a estar todos presentes y todos van a votar en el mismo sentido, no hay inconveniente en que se omita la publicación del edicto y por supuesto se excluyan estos gastos que en algunos casos suelen ser muy importantes, no tanto por los gastos del boletín oficial, sino fundamentalmente por los gastos del diario de amplia circulación. Como dijimos, el órgano natural de convocatoria es el directorio. Ahora bien, podría ocurrir que el directorio no convoque, en cuyo caso la ley estipula que los accionistas pueden convocar a asamblea. Entonces, los accionistas que tengan al menos el 5% del capital social tienen la facultad de pedirle al directorio que convoque asamblea. Y el directorio está obligado a convocar asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria, a los efectos de tomar esa decisión. Ahora bien, podría ocurrir que el directorio no convoque asamblea. Entonces, en ese caso, los accionistas tienen el derecho a convocar judicial o administrativamente la sociedad. Entonces, ellos van a tribunales e invocan que, habiéndose emplazado el directorio para que convoque y no habiéndolo hecho dentro de los 40 días corridos, porque la ley habla de 40 días y se aplica el sistema civil, el Código Civil, el juez puede convocar directamente a asamblea o eventualmente emplazar al directorio para que convoque en ese plazo. También puede ocurrir que si no lo hace el directorio y la sociedad anónima cuenta con sindicatura, el síndico puede convocar en algunos casos, sea por omisión del directorio o sea porque cuenta con la facultad directa para la convocación. Por supuesto que en algunos casos la autoridad de aplicación podría convocar en algunas situaciones, pero tratándose de una cuestión societaria, esto queda reservado a la cuestión de cada ente. El hecho que el directorio convoque asamblea no garantiza que la asamblea se vaya a realizar efectivamente. Obviamente que para que la asamblea se realice normalmente tiene que contar con un quórum mínimo, según el tipo de asamblea que se trata, y con mayorías mínimas que se computan a los efectos de tomar las decisiones en cada punto del orden del día. Entonces, cuando el directorio convoca asamblea y lo hace a través de una reunión de directorios, tiene que fijar primero esta reunión de directorios, tiene que fijar los puntos del orden del día que se haya redactado y estos puntos del orden del día tienen que ser específicos, claros, no confusos, que pueda anticiparle a los accionistas qué temas se van a tratar de manera efectiva para que el accionista sepa que tiene que ir preparado o eventualmente pueda pedir información a los efectos de poder tratar esas cuestiones. Para poder tratar el tema en la asamblea de accionistas tiene que necesariamente haber sido convocado por el directorio. No se pueden tratar en la asamblea ordinaria o extraordinaria temas ajenas al orden del día.
Entonces, la única excepción que establece el 246 para poder tratar temas ajenos al orden del día son cuando hubiera una asamblea unánime en la cual, a pesar de que se convocó de esa manera, los accionistas deciden tratar el tema ajeno al orden del día. Entonces tienen que estar todos presentes y todos votar en el mismo sentido. También la ley establece lo que se llama las cuestiones de orden. Hay algunas mociones de orden, como por ejemplo el ingreso a un profesional a la asamblea o el tratamiento de cuestiones de orden, deliberación, etcétera, que la asamblea puede tomar estas cuestiones que hacen a la autorregulación del órgano y a poder tomar esas decisiones de manera adecuada. También se puede establecer como tratamiento de la asamblea sin que esté en el orden del día las cuestiones vinculadas con la responsabilidad del directorio. Una vez convocada la decisión asamblearia, la asamblea para ser tomada, los accionistas que deseen participar tienen que comunicar a la sociedad la intención de participar. Si un accionista no comunica la participación a la asamblea, no está obligado, no puede participar salvo que la asamblea lo decide. Entonces, la ley dice que, con 3 días hábiles de anticipación, debe comunicar la posibilidad de asistir a la asamblea. Si no comunica, la asamblea no lo puede dejar como órgano, de gobierno. Ahora bien, lo que dice es con 3 días hábiles y queda la duda de qué significa hábil. Está claro que los días hábiles administrativos de las autoridades Contralor Societaria, como la Inspección de Personas Jurídicas o la IGJ, excluyen los sábados y domingos, que en general no se trabaja, o algunos feriados. Pero también los hábiles administrativos de la empresa o de la sociedad podrían establecer que los sábados se trabaja y esa cuestión se puede interpretar como hábil. La idea de hábil está más vinculado con hábiles administrativos y no con los hábiles de la empresa, y en general, se debería computar como si fueran hábiles administrativos. Además, existiendo 2 posiciones, la idea siempre es tomar una posición más conservadora a los efectos de evitar inconvenientes. Obviamente que cuando se recibe la comunicación, la sociedad inscribe al accionista en un libro de registro de asistencias, y cuando el accionista decide participar de la asamblea debe firmar ese libro para comprobar que está presente. ¿Por qué? Porque la presencia de accionistas en la asamblea es la que determina el quórum y lo que determina si esa asamblea se puede llevar o no a cabo. Hoy en día todas las acciones son nominativas, no endosables, con lo cual no existe la necesidad del depósito de la acción como título cartural, ya que al ser nominativas, no endosables, todas las acciones deberían surgir del libro de acciones. Entonces, yo puedo participar. Ahora bien, si yo comunico asistencia y después no participo, no estoy obligado. Si yo quisiera comunicar asistencia y quiero hacerlo a través de apoderado, como lo establece el artículo 239, no estoy obligado a comunicarlo en esa comunicación de asistencia. Yo manifiesto que voy a participar de la asamblea y después mandaré a un apoderado con las facultades judiciales a ese efecto, con algún poder, con certificación de firma, lo que diga el contrato social. Es muy común que en algunos barrios cerrados o algunas sociedades que están organizadas bajo la forma de sociedad anónima, el directorio sea el encargado de certificar las firmas en los términos del poder que se pueda exigir. Entonces, solamente pueden participar esto. Es muy importante tener en claro la cuestión de los quórum. ¿Qué es el quórum? El quórum es la participación o la presencia mínima de accionistas a los efectos de que la asamblea se pueda constituir válidamente. Entonces, por abajo de ese quórum, la asamblea no puede sesionar. Y esto tiene quórum en primera y segunda convocatoria. ¿Qué significa? Que si se frustra la primera convocatoria y el directorio convocó a segunda directoria, se espera un determinado tiempo y se constituye la segunda convocatoria a los efectos de poder tomar decisión. El quórum mínimo en asambleas generales ordinarias es más del 50%. Entonces, si en la primera convocatoria yo tengo más del 50%, la asamblea tiene quórum y se puede constituir válidamente. En asamblea extraordinaria, el quórum en primera convocatoria es el 60%. Entonces, yo tengo que contar con el quórum del 60% computado por capital, no por persona. O sea, es la cantidad de acciones que yo tengo con derecho a voto para poder tomar esas decisiones.
Si por alguna circunstancia yo no lograra el quórum en primera convocatoria, mayoría en el caso de ordinaria, 60% en el caso extraordinaria, tengo la posibilidad de la segunda convocatoria, que yo lo puedo en algunos casos convocarla de manera simultánea. Convoco para primera convocatoria y en el caso de no reunir el quórum, lo convoco para segunda convocatoria. En ese caso, en el caso de la asamblea ordinaria, es cualquier número presente. Si yo tengo un 10% del capital social y se frustró la primera convocatoria, cualquiera puede formar la mayoría y con ese 10% sesiona válidamente y el cómputo de mayorías se toma sobre los votos presentes. En cambio, la extraordinaria nunca puede haber un quórum menor al 30%. Si yo tengo un quórum menor al 30%, la asamblea no puede sesionar y se frustra por inasistencia. El estatuto puede agravar esos porcentajes, o sea, puede imponer cargas más pesadas, un quórum más grave en ordinaria o en extraordinaria, pero no puede, digamos, reducirlo. Estos son mínimos imperativos en donde la voluntad de las partes no puede modificar estas cuestiones. Obviamente que las mayorías se toman en función de los votos de los accionistas presentes. Por supuesto que se deben excluir los que tienen alguna imposibilidad de votos. Por ejemplo, el directorio no puede votar en la aprobación de su propia gestión. Entonces, los efectos de determinar la mayoría en ese caso se debe excluir el voto del director. Lo mismo en el caso del accionista que tenga un conflicto de interés. El 248 dice que debe abstenerse de votar y a esos efectos evitar esta situación. Es muy importante el tema del poder. El 239 establece la facultad de que se participa por apoderado. A diferencia del directorio, en el cual no se puede participar por apoderado, en la asamblea un accionista puede ser representado por un apoderado, que no necesariamente tiene que ser profesional, puede ser cualquier persona, inclusive podría ser el cónyuge en la medida que se cuente con instrumentación general. ¿Qué dice la ley? La ley dice que los accionistas se pueden instrumentar, pero que no pueden ser mandatarios de los accionistas, obviamente en función del conflicto de interés y algunas decisiones, los directores, síndicos, integrantes del Consejo de Vigilancia, empleados de la sociedad o gerentes. O sea, si yo quisiera que alguna persona interviniera por mí, tengo que constatar que no sea ni empleado, ni director, ni gerente, etc. El poder obviamente puede ser otorgado por instrumentos públicos, pero la ley impone una forma, salvo pacto en contrario, que puede ser un instrumento privado con firma certificada, judicial, notarial o bancaria. Entonces, si el estatuto no dice nada, yo tengo que tener un instrumento privado con firma notarial o bancaria, etc. Existe consenso, y así lo reglamenta la normativa de la Comisión Nacional de Valores, que es suficiente un poder general de administración. Si yo tengo un poder general de administración, se entiende que el voto en una asamblea es suficiente para poder tomar esas decisiones. Entonces, el mandato general de administración incluye la posibilidad de votar. Si lo hago por instrumento privado, lo aconsejable es consignar la fecha, las determinaciones para evitar alguna discusión. Y este instrumento debe ser válido. Si el instrumento no fuera válido, por alguna cuestión, la asamblea tiene el derecho de no dejar participar al accionista en esa asamblea. Lo mismo que si yo no hubiera registrado mi participación en la asamblea a través de la comunicación previa. Obviamente que en estos casos la asamblea es soberana de permitir la participación de algún accionista que no hubiera comunicado en tiempo, o también permitir la participación de apoderados cuyas formalidades no cumplan con el artículo 239. Por supuesto que en la asamblea tienen participación todos los accionistas y en función del presidente del directorio es el que establece cierta regulación de la deliberación, el voto, etc. Los directores, los síndicos y los gerentes tienen derecho a voto, pero no tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto. Salvo, por supuesto, que fuera un director que a su vez fuera accionista. Pero si el director no fuera accionista, tiene la posibilidad de participar, de opinar, de expresar, digamos, informaciones, pero no vota. Los únicos que votan son los que tienen derecho a voto y son los accionistas. Obviamente que en el caso del director accionista deberá excusarse de aprobación, por ejemplo, su propia gestión o alguna otra cuestión. No puede establecerse que una persona que no sea accionista tenga un derecho a voto. Esto es nulo, así como lo establece la ley. Como dijimos, el 241 de la ley establece que los directores, los síndicos y los miembros no pueden aprobar su propia gestión
y no pueden tratar las cuestiones vinculadas con su responsabilidad, porque sería casi ilógico que un director se tomara la responsabilidad y aceptara su responsabilidad. Una vez constituido la asamblea y que se comunican, la asamblea tiene que ser legalmente constituida y la presidencia de la asamblea la tiene el presidente del directorio. Si el presidente del directorio no estuviera, puede tener algún reemplazante que puede ser el vicepresidente o algún accionista que a ese efecto se denomina. La asamblea es un acto temporal en donde se constituye válidamente a la fecha establecida y a la hora establecida en la convocatoria y en la publicación de edicto, y a partir de ahí se van desarrollando. Al inicio, el presidente del directorio confirma que se haya constituido el quórum, confirma el orden del día, los temas que se van a tratar y que hay determinado capital accionista presente a esos efectos. Es común que se lea la publicación de edicto y el orden del día y da abierto el debate. El presidente del directorio es quien reglamenta las pautas, salvo que el presidente del directorio impusiera esta cuestión a la asamblea, en cuyo caso la asamblea es soberana de fijar algunas pautas. En general, el directorio establece pautas de orden a los efectos de que los debates no sean demasiado extensos, de poder regular un uso equilibrado de la palabra y que permita, digamos, que el acto se desarrolle con normalidad, con cierta cuestión, para poder culminar en la decisión. Sobre cada punto del orden del día se debe tomar la decisión y si hubiera distintas mociones sobre cada punto del orden del día, se deberán votar cada una de las mociones a los efectos de poder tomar esa decisión. Podría ocurrir que la asamblea convocada quiera llegar a un acuerdo intermedio. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo, porque entienden que les hace falta más información. En este caso, los accionistas pueden llegar a un acuerdo intermedio, en la medida que por supuesto lo decidan por mayoría, y aunque no esté en el orden del día, es una moción de orden, pero con 2 o 3 limitaciones. Primero, no se puede hacer por un plazo mayor a 30 días. O sea, el acuerdo intermedio no puede continuar. Segundo, si bien hay 2 actas de asambleas distintas, es la misma asamblea que se continúa. Entonces, yo traté en la primera parte de la asamblea temas 1 y 2, lo que yo debo continuar en la asamblea son los mismos puntos del orden del día, pero los otros temas que no fueron tratados. Solamente pueden participar de la segunda parte de la asamblea, una vez concluido el acuerdo intermedio, los accionistas que se registraron a la primera asamblea. No puede participar ningún accionista que no hubiera comunicado asistencia oportunamente, y mucho menos puede hacerlo un accionista que en ese momento quisiera comunicar asistencia para participar. Solamente se puede participar. Como dijimos, para que haya decisión asamblearia en cada punto, tiene que haber mayoría absoluta. Y una vez que se tomó la decisión sobre un punto, aunque después se frustre por no poder votar los demás puntos, sobre ese punto ya hay decisión asamblearia y ya es un punto válido y ya es vinculante para la asamblea. Esto es importante porque establece, digamos, en qué casos se puede establecer. Podría ocurrir que hubiera acciones con derecho a voto plural. Ustedes saben que la ley de sociedades establece la posibilidad de que un accionista tenga más de un voto por acción. Entonces, si se trata de accionistas con voto plural que tengan 5 votos por acciones, estos tienen que votar de esa manera. Entonces, hay accionistas que tienen un voto y hay accionistas que tienen más votos. Ahora bien, más allá de eso, si se trata de actos trascendentales o importantes como la prórroga de la sociedad, como la transformación, la reconducción o la disolución anticipada, o modificar el domicilio al extranjero, reintegro de capital, estas decisiones verdaderamente importantes, en general el accionista no tiene el derecho a la pluralidad de voto y vota con una acción, con un voto, conforme lo establece la distinta asociación. Si se trata de algún supuesto extraordinario en el cual un accionista estuviera disconforme, claramente el accionista disidente tiene el derecho a receso establecido en el artículo 245 a los fines de separarse de la sociedad y que le paguen la cuota parte si es que se ejercen los términos establecidos en la ley. La ley establece una situación o un plazo muy breve a los efectos de poder. O sea, básicamente, si yo voté en contra de esa decisión, digamos, debo ejercerlo dentro de 5 días. Y si estuve ausente, tengo 15 días para votarlo. Obviamente que si yo participé presente y estuve conforme con el voto, no tengo el derecho de receso.
Los accionistas con interés contrarios, dice el artículo 248, deben abstenerse de votar. Interés contrario no es interés diferente de la sociedad, porque puede haber un interés del accionista que sea diferente, sino contrario al interés social. Entonces, en la evaluación de estos intereses contrarios, digamos, el accionista se debe abstener, y si no lo hace, no solamente puede responder por los daños y perjuicios que ocasiona, sino también puede indemnizar a la sociedad y ser impugnada por nulidad por haber sido realizada. De lo acontecido en la sociedad se debe realizar un acta. Entonces, esta acta lo que tiene que hacer es establecer una síntesis de las cuestiones establecidas a los efectos de que el acta de asamblea refleje lo deliberado o acontecido en el seno de la asamblea. De esa manera se instrumenta lo realizado en la asamblea. Quiero hacer una aclaración. La asamblea se realizó, y el hecho de que no haya acta de asamblea no significa que la asamblea no haya existido. El acta es la instrumentación documental de una asamblea que no impone una transcripción literal de todo lo acontecido, sino que implica las manifestaciones más importantes, la forma de votación y una síntesis razonable y proporcionada de las distintas decisiones. Esta acta se debe estar presente a los 5 días, y cualquier accionista tiene el derecho a solicitar a su costa una copia de esta acta a los efectos que quisiera, o sea, para tener claro qué votó y de qué manera. Obviamente que esta acta le va a servir al accionista para analizar la situación o eventualmente impugnar la decisión societaria si no estuviera conforme y entendiera que esa decisión asamblearia fuera nula, porque los temas fueron tratados inadecuadamente, porque no fue competencia de la sociedad, porque no se respetaron los procedimientos o porque fue perjudicial al interés social de manera clara. Entonces, con esta acta, digamos, el accionista o el director tiene la posibilidad de impugnar. Recordemos que no solamente pueden impugnar los accionistas, sino directores, síndicos y cualquier otro accionista.